UNICEF lanzó un conmovedor video que hace reflexionar a las personas sobre los prejuicios que también afectan a los niños y niñas en todo el mundo. También dieron a conocer datos de un informe con cifras preocupantes, porque hasta 69 millones de niños menores de 5 años podrían morir para el 2030 debido a causas evitables. Una niña transita en soledad por las calles de una gran ciudad, pero solo es visible para la gente en función de su aspecto. El nuevo video de UNICEF intenta que prestemos atención a nuestros propios prejuicios, que ni siquiera la inocencia infantil puede derrotar. Anano, de 6 años, se enfrenta en esta grabación a dos situaciones muy diferentes mientras se encuentra sola en una plaza. Cuando luce un muy bonito abrigo y un buen peinado, recibe la ayuda de los transeúntes que se interesan por su estado. El equipo del rodaje del video cambia el aspecto de Anano por el de una persona sin hogar, mucho más descuidado y sin ropa cara. A pesar de ser la misma niña, se convierte en invisible. La diferencia de actitud se hace más patente al hacer la prueba en un centro comercial. Cuando la protagonista del video parece tener recursos económicos, los clientes de la cafetería en la que se encuentra charlan con ella e invitan a que se siente en sus mesas. La versión menos favorecida de Anano recibe rechazo y malos tratos. UNICEF publicó un estudio, el Estado Mundial de la Infancia 2016, y las cifras son desoladoras. Casi 70 millones de niños morirán debido a causas evitables, 167 millones vivirán en la pobreza y 750 millones de mujeres se habrán casado siendo aún niñas en el 2030. Tadi-tadi sama una bola. Una